Ya estamos Bendecidos. Amén. Cuanto más, ¿verdad? Tener el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues mis hermanos, mi experiencia pues empezó cuando en el templo en el cual nos congregábamos, ¿verdad? Fue la escuelita bíblica. Ahí fue cuando pues el propósito de Dios era traerme a su camino, pues a través de mis hijos, ¿verdad? Amén. Aleluya. Yo empecé a llegar y dice la hermana, veíamos que las hermanas danzaban, hablaban en lenguas. De igual manera veía mucho a la hermana Esther, la hermana Tere, y eso me motivaba. El hermano Alfredo, él sí se espantaba. Él decía que qué era eso, pues que llegó a decir una palabra, ¿verdad? Innombrable. Y yo no. Yo por lo mismo de que, pues no sé, ya era propósito de Dios, yo ya me sentía, a veces me sentía cansada del mundo, no sé. Y yo veía a la hermana Esther y yo decía, pues, que como dijera la hermana Ana, pues si es tuyo yo quiero sentirlo, ¿no? Aleluya. Se llega el momento en el cual nosotros queremos sentir, tener experiencias con Dios. Y cuando Dios nos da, queremos más y más y más, ¿verdad? Es algo que no tiene fin, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, Aleluya. a partir de ahí fue la clausura, nos hicieron la invitación para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Pasé y yo recuerdo le dije a mi esposo, tú vas porque yo sí voy, y si tú no vas, pues de todas maneras voy. Amén. Sí, Aleluya. ya cuando yo iba caminando, que pasé el altar, yo ya vi que iba atrás de mí, yo dije, ay, sí, Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya a partir de ahí, mis hermanos, pues yo ya no era parte del camino. Yo empecé a ir y veía que la hermana danzaba, la hermana hablaba en lenguas, el pastor, Romualdo hablaban en lenguas, y yo me motivaba más. Yo digo, yo quiero sentir lo que siente la hermana. Danzaba la hermana Esther y yo decía, quiero danzar. Y pues yo primero, mis hermanas, como dice el pastor, yo lo que primero empecé a sentir fueron las caricias del Espíritu Santo, mis hermanos. Porque yo empecé a sentir ese fuego que me empezó a quemar. Aleluya. Un fuego que me quemaba de adentro hacia afuera del estómago. Amén. Mis hermanos. Gloria a Dios. Y de ahí me explicaron, ¿verdad? Pues yo estaba ignorante, yo lo pedía, pero yo estaba ignorante a lo que realmente era, ¿no? Y ya pues tuve el conocimiento por parte del hermano Romualdo, ¿verdad? Que me dijo, no, pues, y la hermana Tere que me decían, pues es que de ahora debe de pedir la confirmación. La confirmación, ¿cuál es la confirmación? Es el hablar en lenguas. Y yo lo pedía para lo que principalmente sentí, mis hermanos, que fueron las caricias, ese fuego, mis hermanos, que no tiene ningún precio, Aleluya. que no vale nada, mis hermanos. Fue antes del año. Gloria a Dios. En el bautismo, mis hermanos, yo le decía al Señor, ¿por qué no me confirmas? Dime que hago mal. Mucho me acordaba de la cita que nos decía el hermano. Enséñame tú, Dios, lo que yo no veo, y si yo hice mal, no lo haré más. Amén. Siempre le decía y oraba, le decía al Señor, bautízame. Y es cierto lo que dice la hermana, porque la hermana no se acaba de entrar, ya lo tiene todo. No envidia, sino que yo me preguntaba por qué. No, uno ya lleva más tiempo y uno lo pide, digo, pero bien dicho, dice que es que no es del que quiere y puede, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. Aquí es de que nosotros no nos desesperemos. Aleluya. Seguir, aunque vayamos a paso de tortuguita, pero firmes, pues, mis hermanos. Gloria a Dios. Hasta cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, que ya ahora somos el templo del Espíritu Santo, mis hermanos, yo voy tomando cada uno de mis hermanos, por eso opté, ¿verdad?, al final, y es bueno tomar lo bueno. Dice la hermana Dani, ya llegar a un lugar donde sí realmente se le iba a dar la libertad. Amén. Le decía, Señor, ahora sí bautízame, porque en su momento en aquel lugar, pues yo sí lo pedía, pero un poco yo me cohibía. ¿Por qué? Porque después, mis hermanos, antes de llegar aquí, primero sentí las caricias, ese fuego, mis hermanos. Después empecé en la danza, mis hermanos. Después fue la danza, fue como que mi persona fue por etapas, ¿sí? Después yo danzaba. Yo recuerdo, yo cuando empezaba a danzar, yo solamente levantaba las manos, mis hermanos, levantaba las manos y yo sentía como iban las nubes para arriba, yo iba volando. Y ya que me Aleluya. Gloria a Dios. Tú
tú empezaste a danzar. Y yo, como les decía, ignorante a eso mismo, pero no tanto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está al lado de nosotros. Y ya cuando llegábamos a la casa y me decía el hermano, tú haces así, dice, y tú danzas, y tú así, así. Le digo, mira, y yo le decía, digo, cuando veas que yo estoy haciendo eso, agárrate de mí. Agárrate de mí para que tú sientas lo mismo que yo estoy sintiendo. Ay, no. Aleluya. Pero yo ahora digo, pues el Espíritu Santo sí está ahí y también estaba al lado de él, pero esperando que el hermano Alfredo lo aclamara, ¿verdad? No de la manera pues que yo se lo decía, que agarrándose de mí, pues ya él iba a sentir eso. Sí, ya pues hasta ahí, ya llegando aquí, mis hermanos, ya por así decirlo, ya era la tercera parte, que era el hablar en lenguas. Primero fue pues las caricias, ese fuego, mis hermanos, después fue la danza, ¿sí? Y Amén. yo creo que Dios lo hizo así, ¿para qué, mis hermanos? Para que uno valore, para Gloria a que uno Dios. valore, es como cuando queremos algo, ¿cómo nos cuesta ahorrar? Que estamos ahorrando para obtener algo nos cuesta bastante, mis hermanos, y cuando lo obtenemos, ¿cómo lo cuidamos? ¿Sí? Y yo, mi persona, yo eso creo que por eso Dios así lo hizo en mí, en mi vida, que fue por partes. Después, ya cuando llegamos aquí, yo le decía al Señor, Gloria a Dios. Bautízame, Señor. Yo veía a la hermana José, después veía a la hermana Ana, y yo digo, yo quiero experimentar nuevas cosas. Y fue un domingo que vino una invitada de la hermana Tere, ese día que se le estaba orando por liberación, fue, mis hermanos, cuando yo empecé a hablar en lenguas, empecé a sentirme diferente, que empecé a sentir la lengua así enredada, mis hermanos, y yo empecé a hablar en lenguas. Yo lo había experimentado y me decía, yo le platicaba a los pastores, le digo, a mí me pasa esto, yo durmiendo, mis hermanos, o a veces yo sentía que estaba entre dormida y despierta, y yo estaba, el espíritu, dicen que está dispuesto, ¿verdad? Amén. Y Aleluya. el espíritu es quien oraba por mí, yo Amén. lo sentía porque entre dormida, yo sentía mi lengua, yo estaba durmiendo, pero estaba orando y orando y orando, y en lenguas despertaba, porque me despertaba, yo estaba sintiendo, pero yo le decía, Señor, yo lo quiero sentir despierta, yo quiero sentirlo así, físico, así, experimentarlo como mis hermanas. Yo soñaba Aleluya. que estaba hablando en Amén. lengua, soñaba que oraba por niños, como si me iba, así soñaba que oraba por niños y oraba por ellos, pero en lenguas, y sanaban. Yo así soñaba, mis hermanos, y yo le decía al Señor, Señor, pues tú sabes cuál es tu propósito en mí, pero si yo lo experimento en sueños, yo lo quiero experimentar así en la vida real, que me decía, yo lo quiero experimentar. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Primeramente, Aleluya. el Espíritu Santo, mis hermanos, es real, es quien nos hace danzar, es quien nos hace hablar en lengua, mis Amén. hermanos. Aleluya. Yo les platiqué esa experiencia que yo tuve hace, ¿qué? Fue 8 días, 15 días, no recuerdo, que yo estaba así, yo venía un poco triste, mal así, y yo le dije al Espíritu Santo, yo le hablé como la persona que es. Sí, mis hermanos, yo le hablé y le Amén. dije, Espíritu Santo, muévete en mí. Yo soy tu templo, yo soy tu morada, me lo dice la palabra. Le dije, muévete en mí, haz de mí lo que tú quieras, muévete en mí como tú quieras. Aleluya. Yo sentí, mis hermanos, como me sacaron un pie, yo sentí como me sacaron el otro, y yo empecé a danzar, mis hermanos, y eso no es de la carne. Amén. No es de la carne, mis hermanos, porque es tan hermosísimo estar danzando, pero tú sientes que estás volando, dice la hermana Ana, y es verdad, no te sientes aquí, te sientes trasladada, mis hermanos. Amén. Gloria a Así, mis Dios. hermanos, por los que no han tenido esta experiencia, yo les invito, yo les motivo, yo les exhorto, mis hermanos, que le echemos ganas. Aleluya. El hecho de que nosotros tengamos el bautismo, ¿verdad?, no nos hace más importante. Todos somos importantes, mis hermanos, y yo les invito a que pues le echemos ganas y digan Gloria a las Dios. palabras si quieren que nosotros quiero sentir lo que mis hermanos sienten. Quiero experimentar lo que ellos, y el Espíritu Amén. Santo de Dios está ahí presto, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pues esta ha sido mi Amén. Gloria a experiencia, Dios. mis hermanos. Que Dios les bendiga y los amo mucho en el amor de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué le decimos a nuestra hermana? Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios.